Seguramente te has preguntado para qué sirven useMemo y useCallback en React. En este video vamos a ver dos ejemplos para poder entender cómo funcionan estos hooks y cómo los puedes aplicar en tu día a día programando con React.js. Para poder comprender cómo funciona tanto el hook de useMemo y useCallback, tenemos que entender cómo funciona React. Recuerden que cuando nosotros estamos manejando el estado, prácticamente lo que estamos haciendo es que una vez que se modifica, React vuelve a pintar nuestros componentes y sus dependencias dependiendo de cómo cambia ese estado. Lo podemos ver de la siguiente forma. Yo aquí tengo una aplicación muy básica en React en donde tengo pues prácticamente un useState con un contador, el cual aquí yo tengo un botón implementando ese setCount, incrementando el valor en 1. Tengo otro componente que se llama mensaje con un texto que dice hola. Y aquí en esa implementación de ese componente, lo único que hago es mostrar un h1 con mensaje, ¿ok? No tiene absolutamente nada implementado más que eso. Si yo regreso a ver mi aplicación, voy a ver que tengo esto. Cuando yo le doy clic, van a ver que se iluminan ciertas partes de mi aplicación, específicamente mi mensaje y toda la pantalla. Eso es porque tengo mis DevTools abiertas y específicamente tengo la extensión de React en mi navegador. Entonces yo puedo aquí inspeccionar los componentes o hacer el profiling. Algo interesante por lo que sale esto es que si yo le doy aquí en el engrane y selecciono esta opción que dice iluminar las actualizaciones cuando los componentes se dibujen, voy a obtener esto. ¿Qué quiere decir? Que cada vez que yo actualizo el estado de uno de mis elementos, en este caso este botón, se actualiza todo el estado incluyendo mi componente de mensaje, el cual directamente no tiene una relación pues con ese contador. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que cada vez que nosotros actualizamos el estado, todos nuestros componentes tienden a actualizarse a menos que nosotros les digamos lo contrario. Vamos a ver cómo hacer eso. Si nos vamos a nuestro componente de mensaje, yo aquí tengo una función el cual va a regresar el texto que yo tengo como prop dentro de mi componente y un console.log. ¿Cómo voy a mandar a llamar esto? Lo más lógico sería, si no quisiéramos utilizar un useState, sería crear una variable que se llame mensaje y esto va a ser igual a lo que me regrese mi función de getMensaje. Ahora yo voy a sustituir este texto estático por lo que me regresa mi variable. Recuerden, este es el ejemplo en donde yo quiero mostrar una variable que no es useState. ¿Ok? No quiero manejar un useState para esto porque estoy manejando una asignación directa con mi función. Entonces, si me regreso a mi aplicación, voy a ver que dice hola y voy a darle clic. Ve cómo se siguen iluminando todos mis elementos, incluido mi componente de mensaje. Pero si yo me voy a la consola, voy a ver que cada vez que yo le dé clic, como se empieza a dibujar también mi componente, cada vez que se dibuja, vuelvo a obtener el valor de mi función de getMensaje y como dentro de ese getMensaje hay un console.log, lo sigue imprimiendo sin importar si está cambiando o no el prop. Recuerden que el valor que nosotros estamos colocándole a nuestro mensaje es estático. Entonces, en teoría no debería estar calculando toda la función de nuevo y regresándome el valor. ¿Por qué? Porque es un gasto de memoria. Imagínense que a lo mejor no estoy imprimiendo en console.log, sino una operación que a lo mejor tarda 3 segundos en ejecutarse. Cada vez que yo corro o cada vez que se dibuje mi componente, se va a ejecutar esa función y va a tardar 3 segundos en ejecutarse nuevamente sin la necesidad de validar que realmente se necesita ejecutar. Para eso es que vamos a utilizar useMemo. useMemo nos permite memorizar el valor que regresa una función, de tal forma que solo se ejecute esa función cuando haya un cambio en las dependencias que nosotros le indiquemos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a eliminar aquí el getMensaje y ya tengo importado acá arriba useMemo. Voy a mandar a llamar useMemo. Este es un hook, el cual va a tomar un callback. Nosotros vamos a mandar a llamar ese callback. Y ahora, ¿qué pasa? Necesitamos regresar un valor. Con useMemo necesitamos regresar un valor memorizado. Vamos a decirle entonces que regrese getMensaje. Ahora, el segundo parámetro que necesita useMemo es un arreglo de dependencias, así como lo usamos con useEffect. Necesitamos decirle qué es lo que necesitamos que cambie para que se vuelva a ejecutar
este return get mensaje. En este caso quiero decirle que cada vez que cambie mi prop texto, quiero que se vuelva a ejecutar. Por lo tanto, solamente se tiene que ejecutar una sola vez mi get mensaje y por lo tanto mi console.log. Voy a actualizar. Ve cómo inicialmente cuando se dibuja por primera vez se me muestra el get mensaje, pero cuando yo le doy clic ya no vuelve a imprimirme más console.logs. Mi componente se sigue dibujando, pero ahora yo le estoy diciendo a React que no necesita volver a hacer el cálculo de get mensaje porque no está cambiando mi texto. Si yo le vuelvo a cambiar por acá a hola 2, tiene que volver a ejecutarse un get mensaje. Pero si yo le doy clic a mi botón, ya no vuelve a ejecutarse, por lo tanto estamos memorizando el valor que me devuelve la función de get mensaje. No necesariamente todas las funciones necesitan ser memorizadas, sino solamente aquellas que por su complejidad o por probablemente el tiempo que van a gastar haciendo ciertos cálculos, ahí sí necesitas indicar que necesita la función ser actualizada cuando cambie una dependencia o un estado. Y entonces para poder entender cómo funciona useCallback tenemos que hacer referencia a useMemo. Recuerden, useMemo nos sirve para poder memorizar el valor que nos devuelve una función para que solamente se vuelva a ejecutar esa función cuando cambie una de las dependencias que nosotros especifiquemos. useCallback funciona más o menos igual. La única diferencia es que te memoriza la referencia a toda la función, es decir, aquí no estamos memorizando el valor que nos devuelve esa función, sino toda la función, la referencia, para que cada vez que haya un nuevo renderizado en React, la referencia a esa función no cambie. Quizá es un poco más extraño de entender, pero vamos a ver un ejemplo. Tenemos el mismo ejercicio en donde tengo como aplicación pues dos componentes, o más bien uno, mi mensaje, pero ahora va a imprimir hola más el valor de count. Este count es un useState. Tengo otro useState que se llama calculate, ¿ok? Ahorita nada más vamos a definirlo así. Y una función que se llama calculateCount. Cada vez que yo le dé clic a mi botón, voy a incrementar en 1 count con setCount y voy a mandar un console.log. Entonces esa función la especifico acá en un clic. Si yo pruebo lo que tengo aquí en mi aplicación, empieza con hola 0 y cada vez que le doy clic se actualiza mi componente. Ve que cada vez que yo actualizo, aquí aparece también un calculateCount. Hasta ahí todo va bien. Sin embargo, ¿qué pasa? Vamos a ver cómo utilizar useCallback. Si nosotros quisiéramos memorizar la referencia de una función, vamos a hacer lo siguiente. Voy a escribir acá, por ejemplo, const memo calculate count. Esta va a ser una variable que va a ser igual a useCallback. Y de la misma forma que con useMemo, necesitamos implementar un callback. Aquí la única diferencia es que useCallback no va a estar esperando que la función que nosotros pasemos devuelva un valor. Va a memorizar toda la referencia de esa función, pero vamos a ver cuál va a ser ese efecto. Aquí le voy a decir que sea calculateCount y después mi arreglo de dependencias. Por ejemplo, yo quiero que se vuelva a calcular la referencia de mi función cada vez que cambie el valor de calculate, ¿ok? En mi caso, como no hay nada que altere el estado de calculate, solamente se va a ejecutar la referencia una sola vez. Y listo, entonces en vez de mandar a llamar a calculateCount, voy a mandar a llamar a memo calculateCount. Aquí me faltó los paréntesis porque tenemos que mandar a llamar a nuestra función. Entonces, todo parecería igual que como ya lo teníamos hecho. Vamos a ver ahora el resultado. Voy a actualizar mi aplicación desde cero para que vean el resultado. Si yo le doy clic, aquí aparece 0, va a incrementar en 1. Ok, aquí me sale mi console.log. Si vuelvo a darle clic, voy a ver que ya no me está respondiendo mi interfaz. Se quedó en el valor de 1. Sin embargo, aquí en calculateCount sigue ejecutando la misma información. ¿Por qué pasa eso? Justamente porque lo que acabamos de hacer es bloquear que se vuelva a calcular toda la función. Con estas dos líneas yo creo que vamos a entenderlo bien.
Como nosotros estamos diciendo que cuando cambie calculate se vuelva a implementar nuestra función calculateCount, quiere decir que solamente hay una toma, digamos un snapshot de esta función, y eso es cuando count es igual a 0, es decir, count cuando lo memorizamos tiene el valor de 0, por lo tanto cuando le agregamos 1 siempre nos va a mostrar 1 en la parte de nuestro mensaje. Sin embargo, el console.log, como ese no está variando, es decir, es una función constante que siempre va a imprimir un valor, pues siempre va a imprimir calculateCount. Por eso es que es importante conocer este tema de la memorización. ¿Por qué? Porque puede haber escenarios en donde tenemos funciones que utilizan gran cantidad de procesamiento o hacen muchos cálculos y a lo mejor no necesitas que esté calculando esa función cada vez que hace un render tu aplicación. Ahora tú me preguntarías, entonces, ¿qué me conviene más utilizar? ¿UseMemo o useCallback? Yo te diría que los dos. UseMemo te va a funcionar cuando quieres memorizar el valor que devuelve una función. UseCallback te va a funcionar cuando quieres memorizar toda la función. Aquí no estamos buscando, y si te fijas no hay ningún return, por lo tanto podemos utilizar useCallback. Cuando quieres memorizar el valor de una función sin necesidad de utilizar useState o useEffect, puedes utilizar useMemo para ese objetivo. Personalmente creo que no es tan sencillo de entender esto porque no es algo que nosotros vayamos a utilizar en el día a día para poder sacarle provecho a estos dos hooks. La realidad es que son bajo escenarios muy específicos donde vas a utilizarlos y generalmente siempre va a ser en un tema de performance o de rendimiento. Cuando tu aplicación en React ya esté actualizándose y tarde mucho tiempo en actualizarse o no sea tan fluida la actualización de tu estado con respecto a lo que se muestra en la interfaz de usuario, probablemente tienes que recurrir a estos hooks, ya sea para memorizar el valor que devuelve una función o para memorizar toda la función y que esa función solamente actualice el estado bajo ciertas circunstancias o dependencias que tú mismo definas. En el día a día, probablemente en ejercicios pequeños o donde no involucres mucho estado o muchos cálculos que tienen que ver con el manejo del estado, probablemente ni siquiera las vas a necesitar. Pero es importante tenerlos en cuenta para ver que si en algún momento requieres ese tema de optimización o de performance en aplicaciones, probablemente vale la pena utilizar alguno de estos hooks para ver si con eso puedes resolver esos problemas de lentitud en tu aplicación. Y es así como llegamos al final de este video, developers. Me gustaría saber su opinión. ¿Ya conocían cómo se utilizaba useMemo y useCallback? ¿Entendieron después de estos dos pequeños ejercicios cómo funcionan estos hooks? ¿Y qué tiene que ver con la memorización en nuestro estado con aplicaciones en React? Si les gustó este video, los invito a que dejen su like, ya saben, su comentario si tienen alguna duda o si les pareció útil este contenido. Muchas gracias por todo el apoyo y nos vemos la próxima.